Listo, vamos a comenzar prácticamente lo que vamos a abordar el día de hoy. Más que una clase de filosofía, es un texto el que vamos a abordar el día de hoy, que es el que les mandé al grupo y está ahí en la pantalla. El texto se titula así, 58 indicios sobre el cuerpo, de un filósofo francés llamado Jean-Luc Nancy. ¿Quién es Jean-Luc Nancy? Les comento. Jean-Luc Nancy es un filósofo que es discípulo de un tal Jacques Derrida. En el fondo, lo que vamos a ver el día de hoy es simplemente filosofía francesa. La corriente filosófica o el marco contextual, el marco teórico en el cual se les puede abordar a los filósofos que vamos a ver el día de hoy, que en realidad no es solo Jean-Luc Nancy, sino que vamos a hablar un poco sobre su maestro también, que fue Jacques Derrida, otro filósofo francés. El marco teórico se le podría catalogar entre existencialismo, postestructuralismo y también se le podría abarcar un poco más o menos con una línea, con una línea un tanto misticista. Ahora les voy a explicar por qué. Primero, el texto que les he enviado, 58 indicios sobre el cuerpo, es un texto que en realidad, más que un libro, es una especie de ensayo. Es un ensayo escrito en forma de proposiciones filosóficas aforísticas. ¿Qué es, qué es un aforismo? Un aforismo prácticamente es una forma de escribir en forma de frases. Esas frases como que te dejan pensando, como que te dejan reflexionando, como que te dejan meditando, como que hay algo en la frase que todavía nunca terminas de descifrar. Ya, ese es escribir en forma de aforismo. Filósofos que ustedes conocen muy bien que han escrito a lo largo de la historia en forma de aforismos, un ejemplo de ellos, Nietzsche. Nietzsche es un filósofo que en la mayor parte de sus obras les escribe de forma aforística. Pero el problema con los aforismos muchas veces dentro del campo de la filosofía es que se prestan a múltiples interpretaciones. De hecho, son muy complicados muchas veces de entender. De hecho, manejan una terminología en la cual a veces incluso es un tanto paradójica y contradictoria. Por ello que los aforismos implican una especie de exégesis, de hermenéutica mayor, ¿no? Es decir, una interpretación más consistente, más fuerte. Y bueno, en ese sentido, este texto es pequeño, es corto, pero es muy denso. El título del libro de 58, bueno, del ensayo 58 indicios sobre el cuerpo, prácticamente fue publicado para una revista portuguesa. Esta revista portuguesa de comunicación y lingüística fue publicado, pero bueno, en realidad hoy en día ya se tiene una compilación de esos textos, más otro librito pequeño más que se llama Extensión del Alma. Y ese es el PDF que les envié. Ahora sí, vamos a ver un poco la introducción. Les comento un poco prácticamente en qué va a consistir el libro. El libro tiene un enfoque del cuerpo, es decir, un enfoque de lo somático. De ahora en adelante me voy a referir no tanto desde el punto de vista al cuerpo como un organismo vivo, sino al cuerpo en general. Es decir, a los cuerpos inanimados. Por ejemplo, dentro de la química se estudia a los cuerpos materiales. Que, por ejemplo, este lapicero, ¿qué es? Es un cuerpo material. Por ejemplo, este mouse, ¿qué es? Es otro cuerpo material. Esta hoja, ¿qué es? Otro cuerpo material. Esta agua, ¿qué es? Otro cuerpo material, sea sólido, líquido, etcétera. El aire, ahorita el oxígeno que estamos respirando son cuerpos materiales, pero en otros estados. Ya, de ahí que el autor, Jean-Luc Nancy, este filósofo francés, en esta obra, cuando se refiere al cuerpo, no va a dar una denominación fija para referirse netamente al orgánico, es decir, a lo vivo, no, sino que muchas veces cuando él se refiere a lo somático, al corpus, a lo corpóreo, se va a referir en el texto en un sentido un tanto paradójico. No sabemos si se refiere realmente a lo inanimado, a lo animado. No sabemos si se refiere a lo vivo, a lo no vivo. De ahí que se puede decir, como les dije en un principio, que el aforismo se presta a múltiples interpretaciones. Sin embargo, algo que sí se puede apreciar claramente en el texto es que tiene cuatro matices principales. Su enfoque de lo corpóreo, de lo somático, va a tener cuatro matices principales en este texto. El primero es que él entiende el cuerpo como multiplicidad. Ejemplo, para que me entienda. Por ejemplo, te había comentado que este lapicero puede ser, o bueno, es un cuerpo material. Pero ahora, este cuerpo material está hecho solamente de la tinta o tiene otros materiales más. O tiene como, por ejemplo, las inscripciones de las letras, tiene, por ejemplo,
el material del cual está hecho y le da soporte, tiene otros materiales, lo mismo el organismo vivo, ¿no? Sabemos de que nuestro cuerpo está hecho de tejidos, huesos, órganos, eh, células, etcétera. De ahí que prácticamente se puede entender de que el cuerpo es algo múltiple. Y ahora yo te hago una pregunta, si el cuerpo, tanto animado como inanimado, es algo múltiple, ¿lo puedo reducir a un único concepto? No, no. Por ejemplo, les comento un datito, ya les voy adelantando. Jean-Luc Nancy, este filósofo, va a tener como maestro un tal Jacques Derrida. Derrida es un filósofo francés que tiene un texto muy bonito en el que dice una frase así: la metafísica occidental, o sea, más claro, la Europa occidental, nos ha mostrado prácticamente de que cuando hablamos del ojo, cuando hablamos de la visión, siempre nos referimos a su capacidad nociológica. El ojo tiene la capacidad de ver. ¿Qué decía Aristóteles, por ejemplo, en el libro 1 de la Metafísica? Todo hombre por naturaleza desea saber. Prueba de ello es el amor a las sensaciones. Y el sentido más importante es la vista. ¿Por qué? Porque nos permite comprender el mundo. Nos permite ver. Es más, por ejemplo, hay un filósofo llamado Merleau-Ponty que dice que la vista es como una especie de tacto. Nos permite tocar el mundo. De ahí que se le había dado mucha prioridad a la visión, pero Derrida dice de que en realidad esta es solamente una visión cientificista de la vista. ¿Por qué? Porque la vista no solo sirve para ver, también sirve para llorar, también sirve para reflejar sentimientos en el momento en que botamos una lágrima. De ahí que, ¿qué es más humano? ¿Cuando una persona llora o cuando una persona ve? ¿Qué es más humano? ¿Qué refleja el momento más íntimo del ser humano? ¿Una lágrima o simplemente el decir estoy observando esto? De ahí que Derrida, bueno, va a ser una filosofía desde un punto de vista que él lo va a llamar la deconstrucción, pero lo vamos a ver después. Ahora, ¿por qué es que le comento esto? Porque el cuerpo se puede entender como un enfoque múltiple. Tengamos en cuenta de que el estudio de lo somático no solamente debe entenderse bajo una forma o bajo una denominación, sino que debe entenderse bajo otros aspectos. Ahora, ¿qué quiere decir que no se define y es existencia? Algo interesante que va a decir Jean-Luc Nancy en este texto 58 indicios sobre el cuerpo es que, muy aparte de que no hay una definición única, va a ser una crítica al esencialismo. ¿Qué es el esencialismo? Te lo explico. Yo sé que en algún momento te han hecho esta pregunta, de repente en una entrevista de trabajo, de repente tus profesores, o de repente por ahí en una iglesia o en cualquier lugar, incluso conversando con tus compañeros, te dicen, ¿quién eres tú? O de repente un psicólogo te dice esta pregunta, ¿cómo te consideras tú? La pregunta por el quién eres tú tiene como un matiz escondido detrás. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo la pregunta ¿quién eres? ¿Qué es lo que te estoy intentando decir? Eres. Fíjate esa palabra eres. O sea, te estoy intentando decir que tú ya eres algo definido, que tú ya eres algo hecho. Eso es un esencialista. Un esencialista es aquella persona que considera de que el ser humano tiene una esencia, es decir, que está hecho, que ya está realizado, que ya está completo, que simplemente lo único que tiene que hacer es cumplir su función a partir de la esencia que tiene. Ya, Jean-Luc Nancy, este filósofo que vamos a ver, se opone a esa idea, se opone radicalmente. ¿Por qué? Porque él dice que el ser humano no es una esencia definida, sino más bien, como dirían los existencialistas, es existencia, es existir en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano se va haciendo constantemente. Tú no eres algo fijo, sino que vas cambiando. ¿Tú crees que, por ejemplo, tienes los mismos conocimientos antes y después de la clase? No, has aprendido algo nuevo, vas cambiando. En todo este año, ¿qué experiencias has tenido que te ha vuelto una persona y te ha transformado en una persona muy distinta como eras al principio del año? Has cambiado. De ahí que el hombre no es esencia fija e inmutable, sino más bien es existencia. Se va haciendo con su devenir diario, con su día a día. Esa es una crítica. Su enfoque no es esencialista, sino más bien es un tanto existencialista. De ahí que entiende el cuerpo como multiplicidad, que no es, sino que se va haciendo, que no es inmutabilidad, sino que es puro devenir. Ahora, para Jean-Luc Nancy, el cuerpo, lo corpóreo, lo somático, la somaticidad, es unidad. Es decir, que al cuerpo se le tiene que entender desde un punto de vista de la unicidad. No porque sea, no porque tenga una esencia fija, inmutable,
como les dije antes, él está en contra de la identidad, está más que todo apostando por una especie de existir, de un hacerse día a día, sino entender la unicidad, lo único, como que cada cuerpo ya no se vuelve a repetir, ya no se vuelve a lo largo de nuestra historia a dar de una misma manera. Ejemplo, tú, sea como te llames, solo vas a existir en una época de la historia, en un momento dado, en un tiempo dado, y en todo el transcurso que es del tiempo jamás va a existir nadie como tú. En ese sentido, él plantea la unicidad en que no hay dos cuerpos exactamente iguales. Es decir, que la somaticidad es algo único, en tanto que una persona es lo que es con sus defectos, con sus virtudes, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus angustias. O sea, realmente no hay nadie en el mundo exactamente igual a ti, con las mismas moléculas, con las mismas células. No hay nadie exactamente igual a ti. De ahí que entiende unicidad en ese sentido. Y bueno, y también va a realizar una crítica a las dicotomías. Lo que pasa es que siempre se ha querido entender siempre se ha querido entender desde el punto de vista metafísico occidental estas dicotomías, ¿no? Entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre conocimiento e ignorancia. O sea, ya, Jean-Luc Nancy va a realizar una crítica a las dicotomías, que lo vamos a ir abordando después. Ah, otro aspecto más bien interesante. En realidad, Jean-Luc Nancy ese no es el único texto que tiene. La obra clave, la obra cumbre, la obra, por así decirlo, esencial, así como cada filósofo tiene su obra esencial. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es la obra esencial de Friedrich Nietzsche? Así hablaba Zaratustra. ¿Cuál es la obra esencial de Platón? La República. ¿Cuál es la obra esencial de Aristóteles? Ah, la metafísica. Ya, cada filósofo tiene su obra esencial. Jean-Luc Nancy también tiene su obra esencial. ¿Cómo se llama su obra principal? Se llama así, Ser Singular Plural. En esa obra, Ser Singular Plural, que es su obra cumbre, su obra clave, Jean-Luc Nancy plantea una ontología relacional. ¿Qué es esto? Acuérdate que la ontología es la disciplina filosófica que se encarga de comprender el estudio de lo que es, de lo que está. Es decir, tu concepción total del mundo, tu concepción absoluta, universal del mundo. En ese sentido, eso es la ontología. ¿Pero por qué ontología relacional? Déjame comentarte de que Jean-Luc Nancy entiende de que el cuerpo sea material, o sea, bueno, el cuerpo material, sea inanimado o sea animado, sea vivo o inerte, siempre está en constante relación con otros cuerpos. Y eso es algo que lo toman de los existencialistas y de los fenomenólogos. Mira, ¿qué dicen los existencialistas y los fenomenólogos? Te comento. Lo que pasa es que ellos plantean algo muy interesante. Ellos dicen, primero, no es que primero vengo al mundo y de ahí prácticamente el mundo existe para mí, sino que es al revés. El mundo existe y de ahí yo vengo al mundo. Es decir, la existencia del mundo precede a mi venir, precede a mi esencia, a mi individualidad, a mi corporeidad. O sea, hay un mundo en el que existe de manera independiente mía y de ahí yo vengo al mundo. Y en ese mundo al cual yo vengo, de ahí ya me relaciono con lo demás. De ahí que en este caso Jean-Luc Nancy va a entender la relación de los cuerpos en una coexistencia. Es decir, que no tenemos a los cuerpos desde el punto de vista separado. Para que se me entienda de manera un poco más sencilla, mira, no sé si habrás visto este gráfico de que siempre dentro de la ciencia, dentro del punto de vista científico, estudian por un lado al hombre y por un lado la realidad. Siempre te dicen, no, aquí está el científico y aquí está la realidad objetiva, separada de él. La ciencia moderna lo que ha hecho hoy en día es separar por un lado al sujeto y por otro al objeto, es decir, el estudio de la realidad y por otro lado al sujeto y sus conocimientos. Pero Jean-Luc Nancy está en contra de ello. ¿Por qué? Porque él va a decir de que en todo momento nos estamos relacionando. No es que hay un sujeto por acá y un objeto por acá, sino que hay una relación entre sujeto y objeto. Es decir, hay una relación entre cuerpo y cuerpo, entre el cuerpo del sujeto, lo somático, y entre el cuerpo material del objeto inanimado. Hay una relación, de ahí que él plantea una ontología relacional, donde empieza un cuerpo, acaba otro cuerpo.
Aunque no hay una frontera o límite demarcado preciso, eso lo va a decir en uno de sus aforismos, sin embargo, sí va a haber una relación en todo momento. A eso se le conoce como ontología relacional. Y eso lo plantea en su librito Ser Singular Plural. ¿Y por qué te comenté, te dije de que eso es algo que lo toma de la fenomenología? La fenomenología, hay un filósofo que se llama Merleau-Ponty, te comento, él tiene una frase muy bonita que dice así: el mundo no es lo que pienso, sino lo que vivo. Y mi vivencia se da por medio de la relación con los otros, es decir, con las otredades. Pero esta relación, Merleau-Ponty la va a llamar así. Él introduce un concepto bien bonito que es la intersubjetividad. La palabra inter significa entre. ¿Y qué es la intersubjetividad? El momento en el cual yo me relaciono con los objetos. Inter, entre los objetos. Pero ¿quién se relaciona con los objetos? El sujeto. A ese concepto Merleau-Ponty lo llama la intersubjetividad. Y eso es algo que lo va a tomar Jean-Luc Nancy. No toma el concepto propiamente dicho, pero sí lo toma y lo refleja en su ontología relacional. Ah, algo bien interesante. Somos cuerpo, no tenemos cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Mira, ya, pongámoslo así. ¿No es si habrás escuchado la frase, incluso los mismos psicólogos lo mencionan? Tú eres dueño de tu cuerpo. O cuando te preguntan, ¿quién te va a mandar? ¿Tu cuerpo o tú? Y tú dices, no, 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 yo tengo que mandar. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo ahí? Reflexiona un poco lo que estás diciendo ahí. Cuando dices frases como esa. Yo soy dueño de mi cuerpo, yo tengo que mandar a mi cuerpo. En frases como estas, tú lo que estás haciendo es separando el mundo en dos, fragmentando el mundo en dos. ¿En qué manera? Una cosa soy yo, ente abstracto, metafísico, y otra cosa es mi cuerpo, material, corpóreo, biológico, físico. O sea, ¿qué? Estoy dividiendo el mundo en dos dicotomías. Y recuerda que Jean-Luc Nancy critica las dicotomías. De ahí que para Jean-Luc Nancy no es que una cosa es el yo y otra es el cuerpo, sino que somos cuerpo, somos materialidad. Todo lo que conocemos en el mundo lo conocemos a través del cuerpo, lo conocemos a través de lo somático. Ponte a pensar, ahorita cómo me estás escuchando, estás escuchando mi voz, ¿cómo? Por medio de la vibración de las ondas sonoras que están llegando a tu tímpano, a tu oído, y tu oído lo está procesando, y va a llegar hasta tu lóbulo cerebral y va a captar esto y va a interpretarlo. De ahí que todo es por medio de la materialidad. ¿Qué es este sonido? ¿Qué es el sonido? Son vibraciones. ¿Y cómo funcionan estas vibraciones? Es la vibración de los átomos en el aire. En el fondo, ¿qué son los átomos? Cuerpos materiales. O sea, todo es cuerpo. Somos cuerpo. No es que tenemos un cuerpo, no es que yo soy dueño de mi cuerpo, no, sino que soy un cuerpo. De ahí que nosotros somos cuerpo y no tenemos un cuerpo. No es que poseamos el cuerpo, sino que ya estamos enmarcados en el ámbito de lo corpóreo. Eso es lo que va a plantear Jean-Luc Nancy en un inicio. Ahora sí, vamos a ver las influencias de Jean-Luc Nancy. Va a tener influencia de la fenomenología, te comenté, de un filósofo llamado Merleau-Ponty. Te comento, la fenomenología es una corriente filosófica que surge en el siglo XX, cuyo fundador es un señor llamado Edmund Husserl. Husserl es el padre de la fenomenología, pero luego van a surgir discípulos, fenomenólogos también de segunda generación se le llama. Uno de ellos es Merleau-Ponty. Merleau-Ponty va a influir mucho en lo que vendría a ser la filosofía de Jean-Luc Nancy y esa filosofía del cuerpo. ¿Por qué? Porque Merleau-Ponty, te comento, por ejemplo, él introduce el concepto de practognosia. ¿Qué es la practognosia? Practognosia es el conocimiento motriz, psicomotriz que puede desarrollar el cuerpo de manera propia. Un ejemplo, ¿te ha pasado de niño agarraban y cuando aprendiste a manejar bicicleta, al comienzo, tú querías manejar la bicicleta esa de dos rueditas, pero te dijeron, no, hijito, te vas a caer, no, hijita, te vas a caer. Mejor maneja tu bicicleta de cuatro rueditas, esa que tenía una ruedita adelante, una en medio y dos a su costadito para que no te caigas. Pero ya una vez que tú comenzaste a manejar bien la bicicleta, ya, ¡fum!, chapaste la de dos ruedas y ¡fum!, te ibas a toda velocidad, manejabas sin freno todavía. Ya, eso es practognosia, que tú al comienzo, bueno, no sabías manejar, te orientaste en el espacio, aprendiste con la práctica, pero ya de ahí tu propio cuerpo, con su propio fluir, con su propia inteligencia motriz que tiene el cuerpo, ya
prácticamente manejaba solo. Ya no habría ni necesidad de que tu mente le diga a tu cuerpo, ¿sabes qué? Tienes que coordinar de esta manera. No, ya tú manejabas solo. Eso se le conoce como la practognosia. Esa es la inteligencia propia que tiene el cuerpo, sin necesidad de depender de una mente. Es decir, que el propio cuerpo tiene su propia capacidad intelectual. No depende del cerebro. Ahora, otro ejemplo más para que me entiendas, de practognosia. Por ejemplo, cuando tocas piano, las personas que tocan piano al comienzo, pucha, ¿qué tecla va? ¿Cuál es do, re, mi, fa, sol? ¿Cuál es esta? Ya, pero una vez que aprendes a tocar piano, ya, lo haces de manera fluida. No hay necesidad de que tu propio cuerpo te indica cuál es la tecla, cuál es esto. Ya ni siquiera estás viendo qué tecla tocar. El propio tacto ya sabe qué tecla manejar y qué tecla no. Eso es practognosia. Bueno, Merleau-Ponty iba a introducir ese concepto del que te comenté antes también de intersubjetividad, que es que siempre me estoy relacionando con el mundo, de ahí que no existo de manera aislada un sujeto y un objeto de manera externa y aislado uno del otro, sino que más bien están en constante relación. Y eso Merleau-Ponty lo introduce, bueno, al campo de la fenomenología porque su maestro Husserl tenía un concepto llamado la intencionalidad. ¿Qué es la intencionalidad? Mira, la intencionalidad es algo que está relacionado con la conciencia. Husserl entendía de que el individuo siempre se relaciona con las cosas, pero a diferencia de los animalitos o a diferencia de las plantitas u otro organismo vivo, decía Husserl, que es el padre de la fenomenología, cuando yo me relaciono con los otros, yo soy consciente que me relaciono con los otros. Y al ser consciente de que me relaciono con los otros, eso me hace de que yo preste atención al estímulo con el cual me estoy relacionando. De ahí que a diferencia de un perro, una vaca o de otro ser vivo, no tiene conciencia. Y de ahí que la conciencia es algo que direcciona, es como una actitud, como algo que va hacia algo. De ahí que la intencionalidad, este concepto de la intencionalidad, es que la conciencia siempre está dirigida hacia algo. De ahí que la conciencia siempre es conciencia de algo. Por ejemplo, ahorita, tú eres conciencia de que estás escuchando lo que yo te digo, eres conciencia de que estás viendo, reflejando la PPT, la diapositiva en la pantalla. Siempre somos conciencia de algo. Yo ahorita soy conciencia de que te estoy explicando esto con un ejemplo. O sea, siempre somos conciencia de algo. Eso es la intencionalidad, de que siempre mi conciencia está direccionada hacia el mundo y relacionándose con los demás. Bueno, todas estas cuestiones las va a tomar Jean-Luc Nancy, de ahí que va a tener influencia en la fenomenología. También va a tener influencia en los existencialistas, bueno, va a tener influencia en los racionalistas como Descartes y Spinoza, va a criticar duramente a Descartes porque Descartes es un dualista sustancial. ¿Qué es esto del dualismo sustancial? Lo que pasa es que Descartes creía de que por un lado hay un cuerpo y por otro hay un alma, y lo más importante es el alma. Ahí habita el yo, la subjetividad, lo divino, lo misterioso. Y el cuerpo como que en alguna medida lo ponía en un plano secundario, la rex extensa, priorizaba más que todo la rex cogita, del sujeto pensante, el yo. Y bueno, Jean-Luc Nancy, este filósofo que vamos a ver, va a criticar duramente a Descartes por esa visión. Es más, Jean-Luc Nancy va a plantear una ontología materialista, es decir, de que tanto cuerpo y alma son uno solo, son uno solo. A eso se le conoce como monismo sustancial. Y el alma está hecho de algo material y como una especie de materia sutil, va a plantear Jean-Luc Nancy. Bueno, va a tener influencia de Spinoza, ¿por qué? Porque para los que de repente habrán leído Spinoza tiene una obra muy bonita que se llama La ética demostrada según el orden geométrico. En esta obra, La ética, para ser más precisos, en el capítulo tercero, ya que la obra La ética tiene 5 capítulos, bueno, está en esos 5 capítulos, en el capítulo tercero se llama De la naturaleza de los afectos. Ahí Spinoza tiene una frase muy interesante, ¿no? En la que dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo. En esta frase, nadie sabe lo que puede un cuerpo, da a reflejar, ¿no? Da a reflejar con esta noción de que en realidad ni siquiera la ciencia hoy en día ha descubierto todos los misterios del ser humano. Realmente hay cosas que la neurociencia sigue investigando, conociendo, cada órgano hoy en día nos sorprende más. Por ejemplo, ni siquiera la célula, este cuerpo, ni siquiera el cuerpo celular se ha podido descubrir al 100%. Hasta hoy en día se siguen descubriendo nuevas organelas. Hace algunos años, unos 4 o 5 años, se descubrió una nueva organela celular que es el nitroplasto, que es una organela que fija nitrógeno. De ahí que
Siempre, nadie sabe lo que puede un cuerpo. De ahí que esta frase que tiene Spinoza, Spinoza le da mucha prioridad al cuerpo en el capítulo tercero de la naturaleza de los afectos, de la ética, que bueno, los recomendaría que lo lean si es que les interesa un poco Spinoza. Bueno, también va a tener influencia de los clásicos, Platón y Aristóteles, y va a tener influencia del post-estructuralismo, Jacques Derrida. Derrida fue su maestro, el maestro de Jean-Luc Nancy. Por ello, les he preparado en la diapositiva un poco sobre los planteamientos de Derrida, porque Derrida es un filósofo que ni siquiera se le aborda en la carrera de filosofía muchas veces. Es más, si es que se le aborda a Derrida, se le aborda por ahí en la carrera de arte, en la carrera de literatura, y eso si es que lo abordan todavía. Derrida es un filósofo que no se ve en la carrera de filosofía. Pero bueno, el postestructuralismo por lo general es una corriente contemporánea del siglo pasado nomás, que se las voy a comentar un poco de manera sencilla. Listo. Para comenzar a hablar del texto de 58 indicios sobre el cuerpo de Jean-Luc Nancy, tenemos que ver primero las ideas de su maestro, de Derrida. Para ello les he preparado una introducción, solamente una introducción, porque explicar a Derrida, no cualquiera te explica a Derrida. No solamente por la densidad del filósofo, sino porque Derrida, la filosofía derridiana, tiene textos y tiene una forma de hacer filosofía muy propia, una forma de la filosofía de hacer desde la diferencia. Si ya hacer filosofía, ya si el hacer filosofía, ustedes saben muy bien que no todos hacen filosofía, si el hacer filosofía ya es ser diferente al resto, Derrida hace filosofía desde la diferencia. Es decir, si hacer filosofía es algo diferente, Derrida es el filósofo de la diferencia en lo diferente. ¿Por qué? Porque él hace filosofía desde un punto de vista innovador, creativo, desde un punto de vista original, auténtico, a partir de algo que él va a introducir llamado la deconstrucción. Les voy a comentar un poco de Derrida así de manera rápida su biografía. Derrida es un filósofo francés de origen argelino. Este filósofo francés tiene tu obra cumbre, no le he puesto aquí en la pantalla, pero se llama así, de la gramatología, de la gramatología. Así se llama su obra cumbre, su obra clave. Bueno, esta obra cumbre de la gramatología allí introduce una nueva forma de hacer filosofía, la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? Mira, te lo voy a explicar así de manera sencilla y didáctica. Ojo, ni siquiera los docentes de literatura o los docentes de arte que explican a Derrida o incluso los mismos profesores de filosofía, ni siquiera ellos realmente muchas veces explican la deconstrucción de manera correcta. Para explicar la deconstrucción, primero quiero que se te quite de la cabeza que es un método. En filosofía muchas veces hay algo que se llama métodos. ¿Qué son los métodos? Son formas de hacer filosofía que ha inventado el filósofo y de comprender la realidad de una determinada manera a partir de ese método, de esos pasos secuenciados que debe seguir. Un ejemplo de ello, el método socrático. ¿Qué paso seguía? La ironía y la mayéutica. ¿Te acuerdas cuando Sócrates preguntaba, se hacía el tonto y preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y la mayéutica, cuando le hacía saber al otro que era ignorante, y bueno, el otro reconocía su ignorancia, ¿no? Hay métodos, por ejemplo, te comento, el método dialéctico es otro. ¿En qué consiste el método dialéctico? Es el método que utilizan los marxistas, que consiste en esta idea de la tesis, la antítesis y la síntesis, o también llamada la afirmación, la negación de la afirmación y la negación de la negación. En palabras sencillas, el método dialéctico es un método que se basa en la contradicción, es decir, que la realidad siempre es contradictoria. Ejemplo, como dicen los marxistas, que a lo largo de la historia siempre hemos visto contradicciones, lucha de clases, opresores, oprimidos. En la época antigua vimos señores aristócratas, esclavistas, que tenían a su merced un montón de esclavos, contradicción entre estas clases sociales. En la época del feudalismo, un señor feudal que tenía todo el poder y campesinos que eran explotados, contradicción entre estas clases sociales. Y hoy en día, el empresario, que los marxistas lo llaman los burgueses, y el trabajador o el obrero, que los marxistas lo llaman el proletario. Clases sociales se contradicen, se oponen. El método dialéctico. En la filosofía hay métodos, por ejemplo, el método fenomenológico también. Los fenomenólogos también tienen un método bien interesante, ¿no? Que es un poco más complejo ya explicar este método. Y eso ya sería más que todo por una clase de fenomenología, pero te lo menciono.
También hay un método, que es el método hermenéutico, que es planteado por un filósofo llamado Hans-Georg Gadamer. Gadamer tiene un método. Ya. Incluso creo que en filosofía se lleva un curso. Hay una materia que se llama métodos filosóficos. No se termina de ver todos los métodos, pero se ven los principales, ¿no? El método cartesiano de Descartes y otros más, de Sócrates y otros más. Pero bueno, en filosofía hay métodos, ya. ¿Qué es la deconstrucción? Muchos profesores lo enseñan a la deconstrucción como el método derridiano, lo cual es falso, erróneo. Si un profesor un día te viene a enseñar a Derrida a partir de la idea de que la deconstrucción es un método, ya, ese profesor está mal, no entendió Derrida. Así de sencillo, no entendió Derrida. Porque la deconstrucción no es un método, no es un método. La deconstrucción es una forma original, auténtica de hacer filosofía desde la diferencia. Así te lo digo. No es un método, es una forma de hacer filosofía. ¿Desde dónde? Desde la diferencia. Ese es el punto de partida de Derrida. Ahora, te voy a dar ejemplos para que me entiendas. ¿Qué es eso de hacer filosofía desde la diferencia? Mira, ¿te acuerdas que te dije que Jean-Luc Nancy criticaba las dicotomías? Ya, Jean-Luc Nancy no va a ser el único que va a criticar las dicotomías. Derrida también va a criticar las dicotomías. Y Derrida es poco anterior a Jean-Luc Nancy. Recuerda que fue su maestro. Ahora, Derrida también va a hacer una crítica a las dicotomías. Derrida dice de que desde el principio de la historia, si tú lees los diálogos platónicos, que se escribieron en el siglo IV, V antes de Cristo, siempre vas a ver esas dicotomías. Platón siempre en sus diálogos está discutiendo qué es la justicia, qué es la verdad, qué es la belleza, qué es el conocimiento, etcétera. ¿Qué se opone al conocimiento? La ignorancia. ¿Qué se opone a la belleza? La fealdad. ¿Qué se opone a la justicia? La injusticia. Siempre hay dicotomías. Pero Derrida dice de que no se trata de, en alguna medida, contradecir a las dicotomías, no se trata de invertirlas. ¿Por qué? Porque es seguir en el mismo juego lingüístico, es seguir en el mismo plano lingüístico. Como por ejemplo, va a ser una fuerte crítica a los filósofos voluntaristas como Schopenhauer o Nietzsche. ¿Por qué? Porque ellos creían, ya, como la cultura metafísica occidental siempre ha priorizado mucho la razón, ¿qué es lo que voy a hacer? Decía Nietzsche, Schopenhauer, me voy a oponer a la cultura metafísica occidental racional. ¿Cómo? Por medio de plantear una filosofía irracionalista. Irracionalista. En ese sentido, no se trata de ello, dice Derrida, porque tú te puedes oponer, te puedes rebelar contra el plano lingüístico de tu época, contra los conceptos de tu época, pero sigues en el mismo juego, sigues en el mismo plano lingüístico, sigues en la misma jerarquía. De lo que se trata es de desmantelar eso, desmantelar ese juego, desmantelar esas jerarquías, desestructurar esas jerarquías. En otras palabras, anularlas. De ahí que, ¿qué es la deconstrucción? Ojo, no se trata de invertir jerarquías, no se trata de agarrar, si un autor habla de la justicia, no se trata de que tú hables de la injusticia, no, sino se trata de anular el concepto de justicia del autor y anular los conceptos de injusticia que se ha ido teniendo hasta el día de hoy, por hacer nuevos conceptos. De ahí que se trata de anular. Eso es la deconstrucción de manera sencilla. Ojo, el tema de la deconstrucción es muy complejo. Si tú lees el libro de la gramatología, este libro, Derrida, bueno, cada libro, cada filósofo tiene su obra cumbre y también tiene su frase por la cual se le reconoce, ¿no? Por la cual se le reconoce. Te comento, la frase de Derrida por la cual se le conoce mucho, así como Descartes tiene el pienso, luego existo, así como San Agustín de Hipona tiene la frase el creo para entender y entiendo para creer, así como Sócrates tiene el solo sé que nada sé, así como Lacan tiene la frase pienso donde no soy, luego soy donde no pienso, ya. Lo mismo, Derrida tiene una frase cumbre, una frase clave, que te la voy a poner ahí para que la recuerdes toda tu vida. Mira, no hay nada fuera del texto. Esta es la frase cumbre de Derrida. Ahora tú me dirás, ¿qué quiere decir esta frase? No hay nada fuera del texto. La vas a ir entendiendo en el transcurso que te voy explicando, pero voy analizándola con tu criterio propio. Quiero ver hasta dónde haces una especie de exégesis o de hermenéutica de esta frase. Primero, Derrida es un filósofo, como te das cuenta, introduce esta forma de hacer filosofía que es la deconstrucción, como te dije,
la deconstrucción deberías entenderlo no como un método, sino más bien como una nueva forma de hacer filosofía desde la diferencia. Muy aparte de ello, también ten en cuenta esto, de que Derrida es un filósofo que crea neologismos. ¿Qué es neologismos? Los neologismos son las palabras nuevas. Ejemplo, para que me entiendas, hace mucho tiempo no existía la palabra mouse, no existía la palabra celular, hace 100, 200 años. Son palabras que se han ido creando. ¿Para qué? Para dar una explicación a la realidad. Los conceptos, las nuevas palabras, los neologismos sirven para poder explicar la realidad. Lo mismo, hay palabras que caen en desuso con el tiempo. Si tú lees, por ejemplo, El Quijote, la novela El Quijote, esta obra muy bonita escrita por Cervantes Saavedra, te vas a dar cuenta de que utiliza palabras muy antiguas, del español antiguo de su época. Hoy en día esas palabras están en desuso, ya han caído en desuso, se les conoce como arcaísmos, palabras que han caído en desuso. De ahí que Derrida introduce palabras nuevas muy bonitas, neologismos. Uno de ellos es el falogocentrismo. ¿Qué es esta palabra llamada falogocentrismo? Tiene otras más que no he puesto ahí, como por ejemplo la egodicea, como por ejemplo la perginidad. Tiene palabras nuevas, otra que está ahí, circunfesión. A ver, te voy a explicar alguna de ellas para que me entiendas. ¿Qué es esta idea del falogocentrismo? Derrida dice de que los filósofos en la antigüedad han sido muy falogocéntricos. ¿Qué es falo? Te hago una aclaración, mira. La filosofía en la antigüedad ha sido escrito por varones o por mujeres. Así de sencillo. Varones. Padre de la filosofía, Sócrates. El mayor discípulo de Sócrates, Platón. El padre de la biología antigua, psicología antigua, el padre de la literatura antigua, y uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, Aristóteles. Varones, hay una cuestión falocéntrica, diría este Derrida, porque se ha priorizado el lado varonil. No solamente ello, es logocéntrica también. ¿Por qué? Porque se ha priorizado la intelectualidad, se ha dejado de lado el cuerpo, se ha priorizado la razón, como si el hombre solamente fuera un ser racional. ¿Qué acaso el hombre no es un hombre que siente, que llora, que sufre, que se angustia? Cuando el hombre también es cuerpo, es carne. De ahí que, pero sin embargo, los filósofos han priorizado mucho lo racional. De ahí que son logocéntricos, de ahí que Derrida hace una crítica al falogocentrismo. ¿Qué es el falogocentrismo? Crítica a lo varonil y a lo netamente racional. También crea palabras como circunfesión, ¿no? ¿Qué es esto de la circunfesión? A ver, mira, vamos a explicar. Tú, por ejemplo, si de repente has sido alguna vez un confesionario, y has ido de repente hacer una confesión a algún curita, de repente a algún pastor, algo. Bueno, cuando de repente has ido hacer una confesión, la confesión tiene que ver más que todo con el hecho de tú dar una vuelta a todo lo que has hecho en tu vida, a todo lo que has hecho en el transcurso del error que vas a confesar, ¿no? Por ejemplo, puede ser error, cualquier error X, tú imagínatelo, pero haces un recuento de todo, cómo es que inició ese error, qué es lo que te llevó a cometer ese error, para decírselo al padrecito, al pastor, etcétera. Es algo circular, algo cíclico. Ahora, los judíos tenían una forma litúrgica, una forma de mostrar respeto, reverencia hacia su Dios, una forma alegórica también en la cual todavía no existía el bautismo por agua, que era para los varones. Esta forma era para los varones, que consistía en una cirugía llamada la circuncisión. ¿En qué consistía? En que el glande del penecito, el glande, se cortaba, y esa cirugía se hacía de forma circular. Y era una forma por la cual tú te volvías más santo, más pulcro. Y era una forma también de respeto, de reverencia hacia el Dios judío. De ahí que la circunfesión es un concepto que implica la confesión que vas a realizar, pero también está ligado a este concepto judío de la circuncisión. Bueno, Derrida crea muchos neologismos, ya no voy a introducirme más en ello, pero sí algo que debes de saber es que Derrida propone un concepto llamado la archiescritura.
¿Qué es esto de la archiescritura? Mira, aquí te comento, hay dos obras muy bonitas de Derrida, estas dos obras de Derrida que te recomiendo si es que puedes en algún momento léelas. Y aquí te voy a explicar un poco el resumen. Pero vamos con la archiescritura. Mira, ¿qué es esto de la archiescritura? Mira, te comento algo. Tú por lo general eh, siempre prefieres, por ejemplo, lo más fácil hoy en día, ¿qué es? Leerte 400 páginas de un libro o ver un video que te resume el libro de una hora. Ver y escuchar el video. ¿Qué prefieres? Hoy en día la gente prefiere lo fácil. Por ejemplo, a mí, yo cuando enseño a los alumnos en la academia, me dice, profesor, vi un video de TikTok que me dice que el filósofo tal pensaba de esta manera. Pero hoy en día la gente ya no prefiere leer, prefiere escuchar un audio, ver un video, o sea, prefiere el sonido, prefiere lo corto. De ahí que prefiere la voz. ¿Por qué? Porque supuestamente, por ejemplo, si yo te digo, hoy día va a haber una conferencia tal, y tú ni siquiera has leído el libro de ese autor, no ni siquiera has leído el libro del autor que va a dar la conferencia, pero tú dices, ah, ya voy a escucharlo. O sea, prefieres escuchar al propio autor, como que prefieres la voz. ¿Por qué? Porque como que la voz implica presencia, implica que el individuo, que el sujeto está ahí. Pero Derrida que dice que el hecho de que el sujeto esté ahí y esté hablando algo, un discurso, no significa que también eso implique necesariamente una presencia. ¿Por qué? Porque la presencia no es siempre total, no es siempre absoluta. Siempre hay ausencia. Por ejemplo, yo ahorita puedo estar comunicando algo, explicándole, bla, pero puedo estar pensando en otra cosa, en el qué voy a hacer mañana, qué otra clase me toca dar, qué otros conceptos me toca explicar, qué otros conceptos voy a hacer en las siguientes diapositivas. O sea, mi cuerpo y mi voz pueden estar ahí, pero mi mente está en otro lado. No, o sea, no hay una presencia absoluta. De ahí que no siempre la voz del individuo, del sujeto, implica presencia. En cambio, nosotros tendemos a creer de que la escritura, cuando leemos, por ejemplo, un libro, ya, por ejemplo, imagínate que ahorita tú lees un libro, no sé, de cualquier autor de filosofía, de Descartes, de Wittgenstein, estás leyendo tu librito bien bonito y dices, esto lo dijo Wittgenstein hace como 100, 200 años. Como que sientes que el autor eso lo dijo hace mucho tiempo, como que en la escritura implica ausencia, como que la escritura implica alejamiento. Pero Derrida dice, no es así. ¿Por qué? Porque al tú leer algo, es algo vivo, algo que termina formando parte de tu cuerpo, de tu individualidad. De ahí que la escritura implica presencia, la presencia del autor que ha puesto lo mejor de sí, que ha puesto lo más grandioso de sí condensado en esos textos. Como diría Nietzsche, ¿no? Nietzsche tiene una frase muy bonita que dice así, poner la sangre en tus ideas. Es decir, que al momento que vas a escribir, poner lo más íntimo de ti, porque ahí está lo más glorioso. A partir de ello, de eso te van a recordar en alguna medida, ¿no? A partir de los escritos, de ahí que escribir es una forma de no morir, ¿no? Sino de preservar tu existencia. En ese sentido, la escritura no implica ausencia del individuo, ya que la ausencia nunca es absoluta. Ahora, ¿qué es la archiescritura? La archiescritura, para Derrida, es estos conceptos que les he explicado, que la escritura nunca implica ausencia absoluta. Siempre cuando comunicamos, dice Derrida, siempre cuando comunicamos, lo hacemos desde una ausencia. Porque, por ejemplo, yo ahorita les estoy comunicando bacán, una clase de filosofía. Pero esa clase de filosofía yo la aprendí por otros maestros y esos otros maestros la aprendieron por otros maestros. De ahí que yo no comunico desde mi presencia, sino comunico lo que aprendí de otros maestros, de otros textos que leí, de otros libros que ese autor leyó y así sucesivamente, hasta el infinito. De ahí que todo es escritura. Recordemos la frase que le dije, nada hay fuera del texto. Todo se manifiesta desde la escritura. Derrida critica de que más bien nuestra cultura es muy fonocéntrica. ¿Fonocéntrica por qué? Porque como les dije,
La gente hoy en día prefiere escuchar algo a que realmente leerlo. Prefiere ver un videíto de TikTok, un videíto de YouTube, a que realmente leer algo. Y no solamente ello, dice de Derrida de que pensemos esto, toda nuestra cultura, la cultura occidental, se ha desarrollado a partir del fonocentrismo, como diría Derrida. Un ejemplo para que me entiendan esto, los dos personajes más grandes de la historia, Sócrates y Jesucristo, no escribieron nada, no escribieron nada, Sócrates no escribió nada. Todo lo que sabemos es por sus discípulos, por Genofonte, por Aristófanes y, para ser más precisos, por Platón. Todo lo que sabemos de Sócrates es por Platón. Lo mismo de Jesucristo, el que parte la historia en dos. No escribió nada. No escribió nada. Todo lo que sabemos es por sus discípulos. Por Mateo, por Juan, por Pablo de Tarso, que es el que se encargó de propagar el cristianismo, por Pedro y por sus otros apóstoles. No escribieron nada. De ahí que lo que conocemos es una cultura fonocéntrica, diría Derrida. Ahora, listo, por ello que Derrida critica el fonocentrismo. Ahora sí, vamos con lo más importante de Derrida. Mira, Derrida, como te dije, es un filósofo que crea conceptos neologistas, es decir, que crea conceptos propios, autónomos, originales, para poder explicar lo que no se ha podido explicar hasta ahora, para poder decir lo que no se ha podido decir hasta ahora, para poder expresar lo que no se ha podido expresar hasta ahora, para poder manifestar lo que no se ha podido manifestar hasta ahora. Uno de los conceptos más complicados, más difíciles de entender, incluso me atrevería a decir de que la deconstrucción, al lado de este concepto que le voy a explicar, es muy denso, muy denso. Yo se los voy a explicar de manera sencillita. Sin embargo, les invito a que puedan profundizar. Miren, lo mismo, así como profesores de literatura, de arte o de filosofía misma, cuando explican el concepto de la deconstrucción de Derrida, se equivocan diciendo de que es un método. Lo mismo, cuando van a explicar este concepto que les voy a explicar de aquí, que se llama la différance, está escrito, bueno, está escrito en una lengua propia de Derrida, pero se lee, bueno, se pronuncia igual que en francés sería la palabra diferente. Te comento, Derrida va a crear un neologismo que se titula así, la différance. La palabra différence en el idioma de Derrida francés no existe. Así te digo, no existe, no existe, no existe. Es una palabra nueva que le inventa. Pero sí se pronuncia igual que la palabra diferente en francés. Se pronuncia igual, se pronuncia igual. De ahí que lo que marca la diferencia es la escritura. La escritura en algún medido es liberadora. De ahí que la palabra différence es un vocablo inexistente en el francés, pero se pronuncia igual en francés. Se pronuncia igual. O sea, la palabra diferente en francés sí existe, pero no como différence. Ahora, te voy a comentar algo. Esto, différence, algunos autores lo tesquiversan y entienden este diference como el aspecto ontológico de Derrida, es decir, su principio. Derrida, para que pueda explicar la realidad, van a entender de manera tesquiversada a la différence como una base ontológica, es decir, como un principio para poder explicar toda su filosofía, lo cual es un concepto erróneo. Si algún momento un profesor, un docente cualquiera o alguien quiere explicar a Derrida de esa manera, está equivocado totalmente. La différence no es un principio, tampoco es una base ontológica de la cual Derrida va a partir. Derrida define así a la différence como lo indecible, como lo indefinible. De ahí que cualquier forma de definición de la différence ya es errónea. De ahí que Derrida dice así, bien bonito, mira aquí como lo he puesto. Derrida dice, la différence es aquello que debe diferir de otro. O sea, cuando intentas aproximarte a la différence, al concepto, entenderlo, ya está difiriendo de otro. Cuando intentar nuevamente aproximarte a ese otro ya difiere de otro. Y así, nunca lo atrapas, nunca es atrapable. De ahí que la différence tiene nada que ver con ontología. Sin embargo, sí esconde algo de misterio. ¿Por qué? Porque Derrida dice, la différence, ¿sí?, no es ni principio ni fin.
no es ni origen ni destino, ni comienzo ni conclusión de algo. Es el ni. El ni. Entiendan ese aspecto, no es el ni. No es ni principio, ni final, ni comienzo, ni conclusión. O sea, es el ni, se queda en el ni. O sea, no es ni. O sea, hay algo más que es, pero que no, quizás no se puede pronunciar, no es ni. Pero aproximaciones que Derrida da o pistas para entender el concepto de difference es esta. Es como el juego, es como el juego, es como el juego, es como un secreto. En un secreto hay algo que no se sabe, que tú lo puedes deducir quizás, pero no se sabe. Y hay que, también se le puede entender como un texto. Derrida dice de que todo texto, recordemos su frase, la famosa frase nadie fuera el texto, que está dando a entender de que todo es escritura. Incluso ahorita yo te estoy hablando y ya estoy escribiendo en tu cabecita, porque estoy escribiendo en alguna medida ideas de este filósofo que planteó. Todo es escritura. Pero Derrida dice de que la diferencia es como un texto, porque un texto siempre hay algo que revela, hay algo que muestra, pero también hay algo que desvela, hay algo inaccesible, hay algo que oculta el texto. Imagínate, yo por ejemplo hay libros que los he leído 4 o 5 veces, pero siempre aprendo algo nuevo. O sea, siempre hay algo que el texto muestra, pero siempre hay algo que oculta, hay algo que nunca acabas de entender. Ya, eso es la diferencia. Diría, es una forma de ejemplificar la diferencia. Lo inaccesible. Y su frase que les dije, nada hay fuera del texto. Ahora sí, ya para ir culminando con Derrida, para pasar directamente a Jean-Luc Nancy, vamos con esto. Derrida tiene un libro muy bonito que se llama La farmacia de Platón. La farmacia de Platón. En esta obra, este texto, en realidad tú puedes encontrar el libro, lo buscas en Google, en PDF, lo puedes encontrar de manera independiente en la farmacia de Platón, o también lo puedes encontrar dentro de este libro, La diseminación. Dentro de este libro, La diseminación, ahí vas a encontrar el texto, La farmacia de Platón. En este librito, La farmacia de Platón, ¿qué es lo que se plantea? Derrida va a hacer una lectura, bueno, una relectura de la obra El Fedro de Platón, de la obra El Fedro de Platón. En esta obra, El Fedro de Platón, hay un pasaje muy importante, mira. ¿Te acuerdas cómo te dije que se llamaba la obra Cumbre de Derrida? La de la gramatología, ¿verdad? Mira, en esta obra, El Fedro de Platón, que Derrida la va a analizar en este texto llamado La farmacia de Platón, se comenta algo muy interesante, mira. En la obra El Fedro de Platón, se habla en un fragmento más o menos de que existía un rey egipcio llamado Tamus, que era un descendiente de Osiris. Tamus, este rey egipcio, bueno, viene otra entidad llamada Teu, que le va a donar algo, le va a regalar algo a este rey egipcio, Tamus. Teu le va a donar algo llamado el grámato. La palabra es en griego. Grámato significa escritura, gramatología, que vendría a ser ciencia de la escritura. ¿Qué es el grámato? La escritura. En otras palabras, le va a dar la escritura. Pensemos qué importancia ha tenido la escritura en nuestra cultura, ¿no? Por la escritura se ha vivido y se ha muerto, por la escritura se ha hecho guerras y también por la escritura se ha preservado muchas cosas. Ejemplo para que me entiendas. Imagínate que la historia, tal y como la conocemos para los historiadores, la historia se divide en dos, antes y después de la escritura. Antes de la escritura, la comunidad primitiva que tú conoces muy bien, la época del Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, etcétera. Pero después de la escritura hay un cambio total en toda la historia de la humanidad. ¿Qué tan importante es la escritura para que haya un cambio total y radical en la humanidad? Te comento, la escritura sirve para preservar la cultura. Pero también la escritura sirve para destruir la cultura. Ahora te voy a explicar por qué. Mira, te comento la historia. Teu le dona Grámatos, le dona la escritura, le dona el Grámatos a Tamus. ¿Qué le dice? Le da un concepto de escritura. ¿Qué es el Grámatos? Es un fármaco de la memoria y la sabiduría, pero Tamus la rechaza. En otras palabras, Teu le va a dar la escritura, le va a dar la escritura al rey egipcio Tamus, pero Tamus la rechaza. Ahora, es bien interesante el concepto que le da Teu a Grámatos.
a la escritura. Dice que la escritura es un fármaco. Te comento, la palabra fármaco deriva del griego pármacon, y pármacon se traduce como remedio y como veneno a la vez. Mira, es remedio y veneno. O sea, ¿qué es la escritura? La escritura es remedio. ¿Por qué es remedio? Porque sirve para preservar la cultura, sirve para preservar el saber de una civilización, sirve para preservar la identidad de los pueblos, pero también es veneno, la escritura. ¿Por qué? Imagínate, en nombre de la Biblia, ¿cuánta gente se ha matado? En nombre del comunismo, de los libros de Karl Marx, ¿cuánta gente se ha asesinado? La escritura también es veneno, porque hace que por medio de esos dogmas escritos que se han tergiversado, se haya matado miles y miles de personas en nombre de las ideologías fascistas, ¿no? De ahí que el fármaco, la escritura, se entiende como remedio y como veneno. De ahí que por eso Tamus la rechaza. Bueno, eso es lo que analiza Derrida. Y algo interesante que Derrida también tiene otro libro muy bonito que, por ejemplo, es El Tocar, El Tocar. Derrida le da mucha prioridad por ejemplo, dice que la escritura a diferencia de otras actividades, la escritura es siempre con el cuerpo, siempre con el cuerpo. Y en ese sentido, la escritura le da una prioridad, de ahí que Derrida le da una prioridad, le da un estatus, una gran jerarquía a la escritura. Pero bueno, eso es Derrida, Derrida. Pasemos directamente al texto, ahora sí, de Jean-Luc Nancy, ya para ir más o menos culminando, ya que vamos a analizar algunos aforismos del filósofo Jean-Luc Nancy. Y bueno, ya eso sería lo principal. Vamos a ver la estructura de la obra. 58 indicios sobre el cuerpo, como les dije. Es una obra que está compuesta por 58 fragmentos autónomos, que él le llama indicios. Te comento. ¿Qué es un indicio? Un indicio, entiéndelo, como una huella, una pista. De ahí que el texto que les he comentado se llama 58 indicios sobre el cuerpo, 58 pistas sobre el cuerpo, 58 huellas sobre el cuerpo, 58 aproximaciones sobre el cuerpo. Ojo, pero él no te va a dar ningún concepto fijo, inmutable, sino que te va a decir son aproximaciones, son huellas, son pistas para entender el cuerpo. De ahí que está organizada por indicios. Esta forma no es accidental, filosóficamente expresa que el cuerpo no puede ser capturado por un sistema cerrado. El pensamiento del cuerpo exige una escritura fragmentaria, porque el cuerpo mismo es dispersión, exterioridad, exposición. Sentido filosófico de la organización. Cada indicio, o sea, cada pista, cada huella, cada fragmentación, funciona como una aproximación parcial. Jean-Luc Nancy rechaza la definición esencialista del cuerpo, como te la comenté. En lugar de eso, el cuerpo aparece como un acontecimiento. El acontecimiento es algo que tú no esperas, algo que tú no sabes si se va a dar. Es más, ni siquiera tienes idea de cómo se va a dar. Ese es un acontecimiento, como algo que muestra sin agotarse en un concepto. La falta de un orden sistemático refleja que el cuerpo no tiene un centro unificador. Es siempre plural, múltiple, abierto. Tesis central. El cuerpo no es lo que tenemos, sino lo que somos en cuanto a existencia expuesta. No hay un interior puro separado del mundo. El cuerpo es límite, contacto, superficie de sentido. Por eso el sentido no precede al cuerpo. El sentido ocurre en el cuerpo, en el tocar, en el estar con otros cuerpos, dimensión ontológica, lo que te comenté en un principio. Nancy entiende el cuerpo no como ser en el mundo. Existir es siempre existir corporalmente. El cuerpo es el lugar donde el ser se da sin fundamento, sin esencia metafísica. Aquí se rompe la oposición clásica alma-cuerpo. ¿Por qué indicios? Ya te comenté. Porque el cuerpo no se demuestra ni se define, solo se señala. Cada texto es una huella que apunta a una verdad ontológica. El cuerpo es singular y plural a la vez, siempre abierto a todos los cuerpos y al mundo. Listo. Miren, qué mejor forma de entender un libro, un texto, que ir directamente al texto? Hay mucha gente que yo he escuchado esto no solamente por personas que están fuera de la carrera de filosofía, sino también por personas dentro de la filosofía. Dicen, incluso profesores dicen, cuando estudies a un filósofo, no te vayas directamente al texto del filósofo. Lee introductorios, lee historia de la filosofía para que entiendas qué es lo que pensaba el filósofo. Sí, 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 bueno, está bien, pero bajo mi concepción no está del todo bien. ¿Por qué?
¿Qué mejor forma de entender un filósofo que ir directamente al texto? Porque si tú te vas a un introductorio del texto de qué es lo que planteó el filósofo, ¿qué es lo que vas a entender en ese introductorio? Una interpretación de lo que ese autor entendió para entender al filósofo. Y tú lo que realmente necesitas hacer, si es que quieres comprender el pensamiento del filósofo, ¿qué mejor que irte al mismo filósofo? Lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Hacer un análisis en conjunto con ustedes de la obra, de esta obra, 58 indicios sobre el cuerpo. Como les dije, está redactado en proposiciones aforísticas filosóficas. ¿Y qué mejor que leer los aforismos y analizarlos juntos? El cuerpo, esta obra está compuesto por 58 indicios. Solamente vamos a leer los primeros 20 nomás. Solo los primeros 20. Ahí tenemos los primeros 20 que vamos a leer. Acá tenemos los primeros 9 en esta PPT para entenderlo juntos. Mira, leemos el primer aforismo. El cuerpo es material, es denso, impenetrable. Si se lo penetra, se lo disloca, se lo agujera, se lo desgarra. ¿Qué quiere decir ello? Con esto, Jean-Luc Nancy está sentando su ontología materialista relacional, diciendo de que el cuerpo, la corporeidad, lo somático, la somaticidad, parte de una materia. Incluso el alma es material. Es decir, que esa alma material que está hecha de una materia sutil muy distinta al cuerpo, parte de esa somaticidad. Lo somático, todo es material, porque todo es corpóreo. De ahí que si todo es corpóreo, no existe lo impenetrable. Y si se lo llegara a penetrar, hipotéticamente se lo disloca, se lo agujera, se lo desgarra. Aforismo 2. El cuerpo es material, esa parte, distinto de los otros cuerpos. Ahí está lo que te planteé en un principio, la unicidad de los cuerpos. Cada cuerpo es único, distinto de otro. Un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo. Incluso el vacío es una especie muy sutil de cuerpo. Entendamos vacío como espacio metafísico. Ejemplo, para que me entiendas. Lo que te puse antes como ejemplo. Cuando yo te estoy hablando ahorita, o por ejemplo, mira, ahorita, ¿qué estoy haciendo? Moviendo mi brazo, ¿verdad? Tú dirás, ¿dónde está moviendo tu brazo? En el vacío. Porque no estás chocando con nada, no estás chocando con una mesa, no estás chocando con nada, estoy moviendo mi brazo en el vacío. Sí, pero no hay un vacío. Ahorita estoy moviendo mi brazo, hay otros cuerpos aquí. Te dije, el sonido, el viento. ¿Qué es el viento? Masas de aire. ¿Y estas masas de aire de qué están hechos? De átomos. Ahorita el viento, en el aire, ¿qué hay? Hay gases, como nitrógeno, oxígeno y otros gases más, CO2, etcétera. Estos gases, ¿de qué están hechos? De átomos. ¿Y qué son los átomos? Cuerpos materiales. De ahí que todo es cuerpo. Un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo. El cuerpo no está vacío, está lleno de otros cuerpos, pedazos, órganos, piezas, tejidos, rótulas, anillos, tubos, palancas y fuelles. También está lleno de sí mismo. Es todo lo que es. Ejemplo para que me entiendas. El cuerpo humano. El cuerpo humano de qué está hecho, piezas, tejidos, órganos. Incluso con decirte de que para las personas que de repente no conocen sobre salud o no estudian una carrera de salud, el cuerpo humano también está hecho de otros organismos vivos adentro, como bacterias. Ustedes habrán escuchado sobre la microbiota intestinal, también hay una microbiota dérmica, bacterias, hay otros organismos que nos habitan y somos habitados también por el cuerpo. O sea, somos cuerpo, pero a su vez estamos fragmentados y habitados por otros cuerpos más pequeños. Un cuerpo es largo, ancho, alto y profundo. Todo es eso en más o menos un gran tamaño. Un cuerpo es extenso, todo toca de cada lado a otros cuerpos. Un cuerpo es corpulento, incluso cuando es flaco. En otras palabras, ¿qué es lo que está intentando decir aquí? Así desde el punto de vista sencillo y físico, dimensión. Eso es lo que está diciendo aquí, dimensión. Todo cuerpo tiene una dimensión. ¿Qué es el largo? Una dimensión, una dimensión de los cuerpos. ¿Qué es el ancho? Otra dimensión. ¿Qué es la altitud o lo alto? Otra dimensión. En otras palabras, está sentando la base física y material biológica del cuerpo, que se puede entender desde un punto de vista físico, desde las dimensionalidades, de entre lo alto, lo ancho y lo profundo. Un cuerpo es corpulento, incluso es falaco. No importa la dimensión del cuerpo, lo que importa es que tiene dimensión. Un cuerpo es, ahí viene la contradicción, un cuerpo es inmaterial, es un dibujo, es un contorno, es una idea. ¿A quién está aludiendo? ¿Qué filósofo decía a lo largo de la historia de que un cuerpo es inmaterial? ¿No te suena un poco a Platón? Platón, que negaba la materialidad del cuerpo por plantear de que el alma es lo más importante, es un dibujo, es un contorno, una idea. Recuerda que el eidos, la idea, entiéndelo como la esencia, así como lo entendía Platón. Aquí está haciendo ya referencia a otros filósofos.
A partir del aforismo 5 para adelante vas a referencia a muchos filósofos. De ahí que para leer este texto tú tienes que tener referencia de todos los filósofos en anterioridad, incluyendo los postestructuralistas como su maestro Jacques Derrida. Por eso que estos textos de leer de filósofos contemporáneos son más complicados. Mire, el cuerpo es un dibujo, un contorno. Esta idea de dibujo y contorno es bien interesante porque se entiende desde un punto de vista hipotético. Yo puedo tener la idea de un cuerpo material, pero en tanto tengo la idea no es materia. Pero para Jean-Luc Nancy, como parte de una ontología material y relacional, la idea sí es materia. ¿Por qué? Porque es producida por mis neuronas y emerge a partir de ellas, emerge a partir de mis conexiones neuronales. De ahí que ese dibujo y ese contorno implicaría también dimensiones, hipotéticas sí, pero también están manifestadas por cuerpos. El alma, ojo, aforismo 6, el alma es la forma de un cuerpo organizado, dice Aristóteles, pero el cuerpo es precisamente lo que dibuja esa forma. Esta es la forma del alma. ¿Qué está aludiendo aquí Jean-Luc Nancy? Está aludiendo prácticamente a la teoría de la sustancia de Aristóteles. Recordemos que Aristóteles en el libro 7 de la Metafísica plantea algo llamado muy bonito la teoría de la sustancia. ¿Qué es la sustancia? La unión de forma más materia. ¿Qué es la forma? La esencia, aquello que te hace ser. ¿Qué es la materia? Aquello que te concede soporte. La unión de materia más forma es sustancia. Un ejemplo, la unión de cuerpo más alma es sustancia. La unión de esencia del lapicero, la forma del lapicero, entiéndelo por esencia, es decir, aquello que le hace ser, aquello que le da la característica, la función de escribir, más el material de que te ha hecho, eso es sustancia. Sustancia es materia más forma, según Aristóteles. De ahí que él va a intentar dar esta definición, ¿no? Releyendo Aristóteles. Otro aforismo, el alma está extendida en todas partes, por todas partes a través del cuerpo, dice Descartes, ahora cita Descartes, está enteramente por todas partes a lo largo de él, en el mismo, insinuada en él, escurrida, infiltrada, impregnante, tentacular, insuflante, modelante, omnipresente. ¿Cuántas características da Descartes? El alma es material, nuevamente parte de esta ontología materialista sutil. El alma es una materia completamente distinta, una materia que no tiene lugar, ni tamaño, ni peso, pero ella es material muy sutilmente, por eso escapa a la vista. Con esto, Jean-Luc Nancy está haciendo una fuerte, dura crítica a la ciencia, ¿no? Diciendo de que el hecho de que no conozcamos todavía toda la naturaleza de los cuerpos no significa de que el alma no exista. Y es más, el alma para Jean-Luc Nancy, como le dije en un principio, existe, y existe ontológicamente en tanto que es una materia sutil. Solamente que hoy en día no se puede, el hecho de que escapa a la vista no significa de que no esté, porque incluso ustedes hoy en día saben de que con estos descubrimientos de la mecánica cuántica se han descubierto partículas que incluso no tienen materia, no tienen masa, como por ejemplo los fotones, ¿no? De los cuales está compuesta la luz. Sigamos, aforismo 9, el cuerpo es visible, el alma no lo es. Se ve que un paralítico no puede moverse, no puede mover su pierna correctamente. No se ve que un mal hombre no puede mover su alma correctamente, pero se debe pensar que es el efecto de una parálisis del alma y que es preciso luchar contra ella y hacerlo obedecer. Esto es el fundamento de mi ética, mi querido Nicómaco. Aquí está citando prácticamente un párrafo del libro Ética Nicómaco de Aristóteles, en el que Aristóteles pone el ejemplo, ¿no? De que un paralítico no puede mover su pierna correctamente prácticamente lo mismo es el alma, ¿no? Cuando una persona no actúa correctamente es porque algo está fallando en su alma, algo está fallando en su cabecita, cuando no está haciendo las cosas realmente que le corresponden con respecto a su función. Bueno, el cuerpo es también una prisión para el alma. Platón, netamente, está aludiendo a Platón, allí purga una pena cuya naturaleza no es fácil de discernir, pero que fue muy grave. Por eso el cuerpo es tan pesado y tan penoso para el alma. Necesita digerir, dormir, excretar, sudar, ensuciarse, lastimarse, caer enfermo. Ahí creo que podemos hacer una especie de crítica, apreciar que le está haciendo una crítica duramente a aquellas personas de que idealizan el cuerpo, ¿no? No idealicemos esta noción. ¿Cuántas veces de repente a alguno de nosotros nos ha pasado, ¿no? Idealizamos cuando somos pequeños a mamá, a papá, como que lo son todo. O por ejemplo, cuando ya estamos grandes, de repente algunos se enamoran de una pareja y dicen, ¡ah, lo es todo para mí! Es bello en su totalidad. O admiras a un cantante como si fuera lo máximo. Pero no,
Deja de olvidarte que él también es un cuerpo, también ríe, también excreta, también vomita, también defeca. De ahí que un cuerpo también se enferma, se ensucia, también suda, como dice aquí el aforismo. Los dientes son los barroles del tragaluz de la prisión. El alma se escapa por la boca en palabras, pero las palabras son todavía efluvios del cuerpo, emanaciones, pliegues ligeros del aire sálido de los pulmones y calentado por el cuerpo. Nuevamente, ontología materialista. ¿Qué es lo que está intentando decir con esto Jean-Luc Nancy? Mira, lo que pasa es que en la antigüedad se creía de que cuando tú estornudabas, por ejemplo, ¿sabes por qué dicen salud cuando tú estornudas? Porque creen de que el alma se está escapando en el estornudo. Ah, chu, salud, ¿por qué? Porque para preservar tu equilibrio, tu cuerpo y tu alma tienen que estar unidos. Pero ¿qué pasa si el alma se escapa? Va a haber un desequilibrio en el cuerpo, en el organismo. Por eso que decimos salud. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieres que el alma se escape, sino quieres que preserve tu salud, ese equilibrio entre cuerpo y alma. El alma siga dentro del cuerpo, para que le dé soporte al cuerpo. El alma se escapa por la boca en palabras. Otra interpretación que podemos hacer de esto. Eh, los griegos entendían de que la palabra es una extensión del pensamiento, es una extensión del logos, de la razón. Hoy en día nosotros entendemos por la ciencia de la lingüística, las palabras son una cosa y la mente es otra cosa, pero no. Los griegos entendían de una manera muy distinta. La palabra es la extensión del pensamiento, es la extensión del logos, de la razón. De ahí que palabra es simplemente una extensión del cuerpo, una extensión del pensamiento racional, del cerebro. A ver, ahora vamos con el aforismo 2. El cuerpo puede volverse hablante, pensante, sonante, imaginante, todo el tiempo siente algo. Siente, todo es todo lo que es corporal, siente las pieles y las piedras, los metales, las hierbas, las aguas y las llamas, no para sentir. Fascinante aforismo en el que está dando a entender prácticamente de que por más que intentamos no sentir, eso ya es sentir. Esa forma de intentar, ¿sabes qué? Esas personas que dicen, por ejemplo, ya, voy a borrar todos mis sentimientos. No puedes borrar todos tus sentimientos porque estás en un cuerpo, somos cuerpo y en tanto que somos cuerpo somos sintientes. De ahí que el no sentir, ya el decir, ¿sabes qué? No voy a sentir, ya es sentir algo. Sin embargo, la que siente es el alma. Y el alma siente en primer lugar. El cuerpo, de todas formas, ella siente que él la contiene y la retiene. Si el cuerpo no la retuviera, se escaparía completamente, en forma de palabras vaporosas que se perdieran en el cielo. Nuevamente aludiendo a Platón, esta idea, ¿no? De que el alma es como el alma y el cuerpo es ese recipiente del alma, ese lugar donde está acogido, guardado, acorazado, y el alma está ahí, acoplada. Y si no si se retirara el cuerpo, no se la retuviera, se escaparía, fluiría, en alguna medida migraría quizás. Aforismo 14. El cuerpo es como un puro espíritu, se contiene por entero a sí mismo y en sí mismo es solo un punto. Si se rompe este punto, el cuerpo muere en un punto situado entre dos ojos, entre las costillas, en el medio del hígado, todo alrededor del cráneo, en plena arteria femoral. El A en muchos puntos. El cuerpo es una colección de espíritus. Ah, ya, allí Jean-Luc Nancy va a hacer una diferencia entre alma y espíritu. Yo sé que esos conceptos metafísicos de repente tal vez puedan ser muy complejos y abstractos, pero algo que debes tener en cuenta para leer estos filósofos, debes de haber leído a Nietzsche, como te dije, a los existencialistas, a la fenomenología Merleau-Ponty, todo ello. Pero algo bien interesante es que en ese sentido la palabra espíritu entiéndela como una fuerza impulsadora. Así como lo entendía Nietzsche, Nietzsche entiende al espíritu como una fuerza que te impulsa. Por ejemplo, Nietzsche hablaba bastante de el espíritu de los fuertes, el espíritu de los guerreros, el espíritu de la valentía, la gallardía. La cuestión de espíritu la ligaba a una cuestión axiológica de valores. Lo mismo, entiéndelo, es el cuerpo como una colección de espíritus, tal vez como una colección de valores, ¿no? El cuerpo es una envoltura, sirve pues para contener lo que hay que desenvolver. El desenvolvimiento es interminable. Mira esta palabrita, desenvolvimiento interminable. El cuerpo finito contiene lo infinito, no es ni alma ni espíritu, sino el desenvolvimiento del cuerpo. ¿Quién utilizaba esa palabra? Su maestro, Jacques Derrida. Hay algo que se muestra, hay algo que se muestra y hay algo que se oculta. Hay algo que se va desenvolviendo, pero hay algo que no se va desenvolviendo, sino que se va, de alguna medida,
como que volviéndose secreto, volviéndose misterio. Ya, eso en alguna medida está haciendo referencia a Derrida también. Como que hay algo del cuerpo que se desvela, que se oculta, que hay algo que se revela, que se muestra. El cuerpo es una prisión o un dios, no hay término medio. O bien el medio es un picadillo, una anatomía, una figura desollada, y nada de eso hace cuerpo. El cuerpo es un cadáver o es glorioso. Lo que comparte el cadáver y el cuerpo de gloria es el radiante esplendor inmóvil. En definitiva, es la estatua. El cuerpo se realiza en estatua. Interesante. Ahora, vamos a seguir analizando los aforismos. Ya faltan poco. Cuerpo a cuerpo, codo a codo, frente a frente, alineados o enfrentados, la mayoría de las veces solamente mezclados, tangentes, teniendo poco a poco a ver entre sí. Aún así, los cuerpos que no intercambian propiamente nada se envían una gran cantidad de señales, de advertencias, de guiños o de gestos descriptivos, un aspecto buenazo o altivo, un crispamiento, una seducción, un decaimiento, una pesadez, un brillo, y todo lo que puede decir con palabras como juventud o vejez, como trabajo o aburrimiento, como fuerza o torpeza. Los cuerpos se cruzan, se rozan, se apretujan, toman el autobús, atraviesan la calle, entran en el supermercado, suben a los coches, esperan el turno en la fila, se sientan en el cine después de haber pasado delante de otros 10 cuerpos. En otras palabras, nuevamente nos remontamos a su ontología relacional, es decir, Jean-Luc Nancy con esto está proponiendo de que siempre nos estamos relacionando no solo con otros cuerpos, sino que otros cuerpos a su vez se relacionan con nosotros, y esa relación es múltiple, esa relación nunca acaba, nunca se agota, siempre se despliega, siempre está desbordándose, siempre está en multiplicidades. El cuerpo es simplemente un alma arrugada, grasa o seca, peludo o callosa, áspera, flexible, crujiente, graciosa, flatulenta, irrizada, nacarada, pintarrajeada, cubierta de organdí o camuflada de caqui multicolor, cubierta de mugre, en llagas, de verrugas. Es un animal en forma de acordeón, en trompeta, de vientre, de viola. Mira, si te das cuenta en este aforismo, está haciendo mucha referencia a lo cromático, es decir, a los colores. Pintarrajeada, nacarada. ¿Qué es lo nacarado? Lo nacarado es ese color tipo un tanto ladrillesco, como que no se, como un tanto crema, como que no se discierne. Hace mucha referencia al color, lo camuflado. ¿Quién se camufla? ¿Ha visto cuando el camaleón se camufla? Como que puede demostrar varios colores ante sus otras presas para que no lo reconozcan. O sea, camufla, como que hay algo de misterio, algo de secreto. O sea, algo está intentando decir del cuerpo. La nuca es rígida y es necesaria sondear los corazones. Los lóbulos del hígado recortan el cosmos. Los sexos se mojan. Está intentando, mira, los lóbulos del hígado. Te comento de que el hígado, este órgano hepático, tiene algo llamado los lobulillos, ¿no? De ahí que está haciendo referencia también a cuestiones anatómicas y como que algo intenta mostrar. Los cuerpos son diferencias, por consiguiente son fuerzas. Los espíritus no son fuerzas, son identidades. Un cuerpo es una fuerza diferente de muchas otras. Un hombre contra un árbol, un perro delante de un lagarto, una ballena y un pulpo, una montaña y un glaciar, tú y yo. En el fondo, yo ahorita estoy sentado en un cuerpo material, que es la silla. A su vez estoy tocando el teclado, el mouse, que son otros cuerpos materiales. A su vez, la silla está apoyada en otro cuerpo material, que es el piso. El piso, a su vez, está apoyado en otro cuerpo material, que son las capas geológicas de la Tierra. Las capas geológicas de la Tierra están asentadas en otro cuerpo material, que es el magma de la Tierra. El magma de la Tierra, a su vez, está centrada en otro cuerpo material, que es literal la fuerza de gravedad, que las fuerzas magnéticas y el planeta Tierra. Y el planeta Tierra está centrado en otros cuerpos materiales, que es el espacio cósmico, y así, infinitud de corporeidades, de somaticidades. Eso sería todo. En realidad, prácticamente lo que hemos analizado aquí son solamente 20 aforismos, son 58 aforismos, 58 indicios que ustedes de repente lo pueden analizar. Este tema pertenece también un tanto al campo no solo de la filosofía, no solo al campo de la ontología, sino también pertenece un poco al ámbito relacionado a la filosofía de la salud, a la biofilosofía. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nos dan otra visión del cuerpo, nos dan otra visión de lo somático, que no se le ha entendido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia siempre se ha entendido la prioridad, gracias al cristianismo, como el alma lo más importante. Siempre se ha ido entendiendo a la cuestión espiritual, metafísica, trascendental como lo más importante, pero siempre se le ha despreciado al cuerpo, se le ha visto como algo sucio, algo cochino, algo desgarrante. Y eso es algo que Nietzsche va a criticar duramente, ¿no? Asentando
las bases de lo corpóreo y lo natural y lo inmanente como algo prioritario. Y que un poquito va a seguir en esta línea Jean-Luc Nancy y un poco Derrida también, ¿no? Bueno, en ese sentido eso sería todo la clase. Si es que ahí tienen hasta alguna duda, me la hacen saber. Bueno, si